Explosión de caos en Guerrero. Harfuch, parado frente a una mesa cubierta de pruebas, sintió el peso de la verdad. Esta guerra no era solo contra los sicarios, sino contra un sistema que había permitido que el cártel floreciera como un cáncer. Cada nombre en esos documentos era una daga en el corazón de la justicia, y el eco de la traición resonaba más fuerte que los disparos de la noche anterior. Mientras los agentes continuaban su trabajo, un nuevo peligro emergió. Informes de inteligencia indicaban que el CJNG estaba reorganizando sus fuerzas en las afueras de Iguala, preparando un contraataque para recuperar su honor perdido. Los sicarios, humillados por la derrota, circulaban mensajes encriptados prometiendo una venganza brutal. En las calles de Guerrero, el miedo se esparcía como un veneno. Los habitantes, atrapados entre el cártel y las autoridades, cerraban sus puertas y rezaban para no ser atrapados en el fuego cruzado. Harfuch, consciente del riesgo, desplegó equipos de reconocimiento en las colinas circundantes, donde se rumoreaba que los líderes huidos del cártel planeaban su próximo movimiento. La tensión alcanzó su punto álgido cuando un convoy de vehículos blindados del CJNG fue avistado acercándose a la ciudad. Los sicarios, armados con un arsenal aún más letal que el decomisado, avanzaban con una arrogancia renovada, decididos a convertir Iguala en un campo de guerra. Los agentes federales, superados en número, se prepararon para un enfrentamiento que prometía ser devastador. En el centro de operaciones, Harfuch trazaba estrategias con una calma gélida, sabiendo que cualquier error podía costar vidas. La noche cayó sobre Guerrero como un manto de plomo, y el sonido de motores lejanos anunció que la tormenta estaba a punto de desatarse. La humillación del cártel no sería olvidada, y la sangre estaba a punto de correr de nuevo. El choque fue cataclísmico. Cuando los vehículos del CJNG irrumpieron en las afueras de Iguala, el cielo se iluminó con destellos de fuego y metal. Los sicarios, impulsados por una mezcla de rabia y desesperación, disparaban sin cesar, sus armas rugiendo como bestias enfurecidas. Los agentes de Harfuch, atrincherados en posiciones estratégicas, respondieron con una precisión letal, cada disparo un recordatorio de su entrenamiento implacable. Las colinas, que habían sido un refugio para el cártel, ahora eran un escenario de caos, con explosiones que sacudían la tierra y nubes de humo que oscurecían la luna. La violencia era un espectáculo grotesco, un ballet de destrucción donde la vida pendía de un hilo. En el corazón del enfrentamiento, un grupo de sicarios intentó flanquear a los federales, moviéndose a través de senderos ocultos en la selva. Pero Harfuch, anticipando el movimiento, había desplegado drones de vigilancia que rastreaban cada paso del enemigo. Los agentes emboscaron al grupo, desatando una lluvia de fuego que dejó a los sicarios atrapados en un callejón sin salida. Los gritos de los heridos se mezclaban con el estruendo de las armas, un coro de horror que resonaba en la noche. Para el CJNG, cada baja era una puñalada a su orgullo, una humillación que alimentaba su sed de venganza. Pero los federales no cedían, avanzando metro a metro, decididos a aplastar cualquier esperanza de recuperación. En el centro de Iguala, los habitantes vivían un infierno silencioso. Las ventanas temblaban con cada explosión y las familias se acurrucaban en la oscuridad, temiendo que la guerra llegara a sus puertas. Los rumores corrían como reguero de pólvora. El cártel había jurado arrasar la ciudad si no recuperaba su territorio. En un acto de desafío, Harfuch ordenó reforzar las barricadas en los accesos principales, convirtiendo Iguala en una fortaleza improvisada. Pero un nuevo giro amenazaba con cambiarlo todo. Un informante capturado reveló que el CJNG había infiltrado a un traidor dentro del equipo de Harfuch, alguien que estaba filtrando posiciones clave al cártel. La paranoia se apoderó de los agentes, cada mirada cargada de sospecha. La guerra no solo se libraba en las colinas, ahora la desconfianza amenazaba con destruirlos desde dentro. Cuando el amanecer tiñó el cielo de rojo, el campo de batalla era un paisaje de desolación. Los vehículos del cártel yacían destrozados,
sus ocupantes derrotados o en retirada. Pero la victoria era agridulce. Los agentes, exhaustos, sabían que el CJNG no se rendiría tan fácilmente. En un escondite secreto, los líderes sobrevivientes del cártel planeaban su próximo golpe. Un acto tan audaz que podría cambiar el curso de la guerra. Harfuch, con el peso del traidor aún en su mente, juró que no descansaría hasta desmantelar cada rincón de la red criminal. La batalla en las colinas había terminado, pero el verdadero horror estaba por comenzar. La calma que siguió al enfrentamiento era una mentira cruel. En Iguala, el aire estaba cargado de una electricidad inquietante, como si la ciudad entera esperara el próximo golpe. Harfuch, ahora obsesionado con encontrar al traidor dentro de su equipo, ordenó una revisión exhaustiva de cada agente. Las noches se volvieron interminables, con interrogatorios que rayaban en la paranoia y miradas furtivas que fracturaban la confianza. Una fiesta del CJNG se convierte en un infierno cuando Harfuch irrumpe con un operativo brutal. Balas, destrucción y un carnaval narco que nadie olvidará. La noche en Iguala palpitaba con un ritmo inquietante, como si la tierra misma supiera que algo estaba a punto de estallar. Las colinas, testigos silenciosos de incontables enfrentamientos, parecían contener el aliento mientras un convoy de vehículos blindados avanzaba sigilosamente por caminos polvorientos. Omar García Harfuch, un nombre que resonaba con temor entre los círculos del crimen organizado, lideraba esta incursión con una determinación feroz. Su equipo, una élite de agentes entrenados para enfrentarse al caos, se movía con precisión quirúrgica, sus rostros endurecidos por la experiencia de batallas previas. La misión era clara: desmantelar una fortaleza del cártel Jalisco Nueva Generación. Un santuario de opulencia donde los líderes del grupo se creían intocables. Pero lo que aguardaba en esa finca no era solo una celebración de excesos, era un nido de víboras, un epicentro de poder que amenazaba con extender sus tentáculos más allá de Guerrero. El aire se volvió denso cuando los agentes se acercaron a la finca, una estructura imponente rodeada de muros altos y torres de vigilancia improvisadas. En el interior, la música atronaba, un eco de ostentación que contrastaba con la miseria de las comunidades circundantes. Los líderes del cártel, vestidos con trajes de diseñador y rodeados de lujos obscenos, brindaban con champán mientras sus guardias, armados con rifles de última generación, patrullaban los perímetros. Nadie sospechaba que la noche estaba a punto de convertirse en un torbellino de violencia. De repente, un rugido ensordecedor rompió la calma. Los vehículos blindados irrumpieron a través de las puertas principales, aplastando todo a su paso. Las luces estroboscópicas de la fiesta se mezclaron con los destellos de las sirenas, creando una escena de caos surrealista. Los sicarios, tomados por sorpresa, intentaron responder, pero la velocidad de los agentes era implacable. El enfrentamiento estalló con una ferocidad que hizo temblar las colinas. Las ráfagas de los rifles automáticos iluminaban la oscuridad, mientras las granadas de fragmentación detonaban, levantando nubes de polvo y escombros. Los sicarios, entrenados para la guerra, luchaban con una furia desesperada, pero los agentes de Harfuch avanzaban como una marea imparable. Cada paso que daban era un desafío a la arrogancia del cártel, una humillación a aquellos que se creían dueños de la noche. En el interior de la finca, los líderes del CJNG corrían en busca de refugio, sus rostros antes llenos de soberbia ahora marcados por el pánico. Las mesas cubiertas de polvo blanco y botellas de licor caro fueron derribadas en la estampida, un símbolo de su imperio tambaleándose. Pero algo más oscuro aguardaba. En una sala secreta, los agentes descubrieron un mapa detallado de rutas clandestinas que conectaban Guerrero con puertos en Centroamérica, una red de contrabando que alimentaba su maquinaria criminal. Mientras los disparos resonaban, un agente encontró un dispositivo de comunicación cifrado, aún encendido, con mensajes frenéticos que revelaban una verdad escalofriante. Alguien desde dentro del gobierno había alertado al cártel minutos antes del asalto. La traición era palpable.
un recordatorio de que la guerra no solo se libraba en las calles, sino en los pasillos del poder. Harfuch, con la mandíbula apretada, ordenó a sus hombres sellar el perímetro. No habría escapatoria. La finca, que una vez simbolizó el dominio absoluto del CJNG, ahora era un campo de batalla donde cada rincón estaba manchado de humillación y derrota. Pero en el fondo de su mente, Harfuch sabía que este era solo el comienzo. La red que habían tocado era mucho más grande, y las sombras que la protegían estaban listas para contraatacar. El amanecer trajo una calma inquietante a Iguala, pero la tensión seguía cortando el aire como un cuchillo. La finca, ahora bajo control federal, era un espectáculo de devastación. Paredes acribilladas, cristales destrozados y vehículos de lujo reducidos a chatarra humeante. Los agentes de Harfuch, exhaustos pero alerta, catalogaban cada hallazgo con una mezcla de asombro y repulsión. En un almacén oculto, encontraron cajas de madera marcadas con símbolos extranjeros, repletas de armamento pesado, rifles de francotirador, lanzagranadas y explosivos de grado militar. Cada arma era una prueba del alcance global del cártel, un imperio que no solo dominaba las calles de México, sino que se alimentaba de alianzas transnacionales. Pero lo que heló la sangre de los investigadores fue un conjunto de documentos sellados, escritos en un código que solo los iniciados podían descifrar. Estos papeles no eran simples registros, eran un manifiesto de corrupción. Nombres de funcionarios de alto rango, empresarios influyentes y hasta líderes comunitarios aparecían ligados a pagos millonarios, favores políticos y acuerdos clandestinos. La red del CJNG no solo se sostenía por la violencia, era un monstruo alimentado por la complicidad de aquellos que juraban proteger a la ciudadanía. Cada mensaje interceptado, cada informe de inteligencia era examinado con lupa, pero el traidor seguía siendo un fantasma, una sombra que se movía entre ellos sin dejar rastro. Mientras tanto, el CJNG aprovechaba el caos, enviando mensajes cifrados que prometían un ataque de proporciones bíblicas, un acto que humillaría a las autoridades y restauraría su dominio. En las profundidades de Guerrero, los sicarios del cártel se reagrupaban en campamentos clandestinos, ocultos en cuevas y cañadas donde ni los drones podían llegar. Allí, rodeados de arsenales improvisados, planeaban un asalto que no solo recuperaría su territorio, sino que enviaría un mensaje al mundo. El CJNG era indestructible. Los líderes, aún lamiendo las heridas de su derrota, reclutaban a nuevos soldados, jóvenes seducidos por promesas de riqueza y poder. Estos reclutas, armados con rifles robados y entrenados en tácticas de guerrilla, eran la nueva cara del cártel, una generación dispuesta a morir por su causa. La humillación de la finca seguía fresca, y cada plan estaba impregnado de una sed de venganza que rayaba en la locura. Mientras tanto, un descubrimiento en la finca decomisada añadió una nueva capa de horror. En un sótano sellado, los agentes encontraron grabaciones de video que documentaban reuniones secretas entre líderes del CJNG y figuras públicas. Las imágenes, granuladas pero claras, mostraban a políticos locales y empresarios brindando con los capos, sus risas resonando como un eco de traición. Pero lo más perturbador era una cinta que mostraba un ritual macabro. Los líderes del cártel, rodeados de velas negras, juraban lealtad a su causa en una ceremonia que mezclaba misticismo y violencia. Estas grabaciones no solo eran pruebas, eran una ventana al alma oscura del cártel, un recordatorio de que su poder iba más allá de las armas. El clímax llegó cuando el traidor fue finalmente identificado. Un agente joven, seducido por sobornos millonarios, había estado filtrando información al CJNG durante meses. La revelación fue un golpe devastador para Harfuch, quien había confiado en su equipo como si fueran familia. El agente, enfrentado a la evidencia, colapsó en lágrimas, suplicando clemencia mientras sus compañeros lo miraban con desprecio. La humillación era total, pero no había tiempo para lamentos.
Los informes indicaban que el cártel estaba a punto de lanzar su ataque, un asalto coordinado contra Iguala que prometía convertir la ciudad en un infierno. Harfuch, con el corazón endurecido, preparó a sus hombres para la batalla final, sabiendo que el destino de Guerrero colgaba de un hilo. La noche en Iguala se había transformado en un abismo sin fondo, un escenario donde la oscuridad parecía devorar cualquier atisbo de esperanza. El Cártel Jalisco, nueva generación, herido pero lejos de estar vencido, lanzó su ofensiva final con una furia que hizo temblar los cimientos de la ciudad. Las calles, antaño llenas de vida, ahora eran un laberinto de fuego y acero, donde cada esquina escondía una amenaza mortal. Los sicarios, moviéndose como espectros entre las sombras, atacaron con una precisión aterradora, sus armas escupiendo ráfagas que cortaban el aire con un silbido letal. Omar García Harfuch, el hombre que había desafiado el poder del cártel, estaba en el centro de la tormenta, liderando a sus agentes con una calma que parecía desafiar la lógica. Cada decisión era un cálculo frío, cada orden un paso hacia la supervivencia en un campo de batalla donde la muerte acechaba en cada rincón. El asalto comenzó con una serie de explosiones coordinadas que sacudieron los barrios periféricos de Iguala. Los sicarios, armados con lanzagranadas y rifles de asalto, destruyeron barricadas improvisadas, enviando escombros al cielo como una lluvia de cenizas. Los agentes federales, atrincherados en posiciones estratégicas, respondieron con una ferocidad nacida del cansancio y la rabia. Las ráfagas de sus armas iluminaban la noche, creando un espectáculo grotesco de luces y sombras que parecía sacado de una pesadilla. Los habitantes de la ciudad, atrapados en sus hogares, se acurrucaban en la oscuridad, sus rezos ahogados por el estruendo de la guerra. El miedo era palpable, un veneno que se filtraba en cada corazón, mientras las explosiones resonaban como un tambor de muerte. En el corazón del caos, los sicarios del CJNG avanzaban con una arrogancia renovada, convencidos de que esta vez aplastarían a las fuerzas de Harfuch. Habían jurado humillar a las autoridades, convertir Iguala en un símbolo de su poder indomable. Sus vehículos blindados, pintados con emblemas del cártel, rugían por las avenidas, disparando ráfagas indiscriminadas que destrozaban fachadas y arrancaban gritos de pánico. Pero los agentes de Harfuch no cedían. A pesar de estar superados en número, su entrenamiento y disciplina les daban una ventaja táctica. Desde tejados y callejones emboscaban a los sicarios, convirtiendo cada avance del cártel en una trampa mortal. La humillación que el CJNG había jurado infligir se volvía contra ellos, cada baja un recordatorio de que su dominio no era absoluto. El enfrentamiento alcanzó un punto crítico cuando un grupo de sicarios intentó tomar el cuartel improvisado de los federales, una escuela abandonada que servía como centro de operaciones. Los atacantes, liderados por un lugarteniente conocido como El Cuervo, irrumpieron con una violencia salvaje, lanzando granadas que explotaban en nubes de polvo y fuego. Los agentes, atrapados en un fuego cruzado, luchaban con una desesperación que rayaba en lo heroico. El suelo se cubrió de casquillos vacíos y el aire se llenó de un hedor acre a pólvora y metal quemado. En un momento de tensión insoportable, un joven agente, apenas en su primer año de servicio, desactivó una granada a centímetros de sus compañeros, salvándolos de una muerte segura. Pero el costo fue alto, las bajas se acumulaban y la moral pendía de un hilo. Mientras la batalla rugía, un equipo de inteligencia trabajando en las sombras interceptó una comunicación que cambió todo. Los mensajes, enviados a través de un canal cifrado, revelaban la ubicación del líder supremo del CJNG, un hombre envuelto en misterio conocido solo como El Fantasma. Este capo, cuya identidad había eludido a las autoridades durante años, estaba escondido en una fortaleza improvisada en las afueras de Iguala, rodeado por un ejército de leales. Harfuch, al recibir la noticia, sintió una chispa de esperanza en medio del caos.
Capturar a El Fantasma no solo sería un golpe devastador al cártel, sería una humillación pública que resonaría en todo el mundo criminal. Sin dudarlo, ordenó una incursión suicida hacia el escondite, sabiendo que el riesgo era inmenso, pero la recompensa incalculable. La misión era un desafío al destino. Un equipo de élite, compuesto por los agentes más experimentados de Harfuch, partió bajo un diluvio de balas, avanzando a través de un terreno plagado de trampas y francotiradores. Los sicarios, alertados por un soplo, los esperaban con un arsenal que incluía ametralladoras pesadas y explosivos improvisados. Cada paso era una prueba de valor, cada metro ganado un milagro. Los agentes se movían como sombras, utilizando la oscuridad como aliada, pero el enemigo era implacable. En un momento de horror, una explosión derribó un vehículo blindado, atrapando a varios agentes en un infierno de llamas. Los gritos de los heridos cortaban el aire, pero no había tiempo para detenerse. Harfuch, liderando desde el frente, instó a sus hombres a seguir, su voz un faro en la tormenta. Cuando finalmente llegaron a la fortaleza, la escena era un espectáculo de opulencia pervertida. La estructura, camuflada como una hacienda abandonada, estaba rodeada de muros reforzados y torres de vigilancia. En el interior, los lujos eran obscenos: pisos de mármol, esculturas doradas y una piscina iluminada que contrastaba con la violencia exterior. Los sicarios defendían cada pasillo con una ferocidad desesperada, sabiendo que la captura de su líder sería el fin de su reinado. Los agentes irrumpieron con una precisión letal, derribando puertas y neutralizando amenazas con una sincronía que parecía coreografiada. El sonido del metal chocando contra el concreto era ensordecedor, un himno de destrucción que resonaba en cada rincón. En el corazón de la fortaleza, encontraron a El Fantasma en una sala blindada, rodeado por sus lugartenientes más cercanos. El capo, un hombre de mirada gélida y presencia imponente, no mostró miedo, solo una calma inquietante que heló la sangre de los agentes. Sus hombres, armados hasta los dientes, se lanzaron contra los federales en un último acto de lealtad, pero fueron superados por la fuerza y la determinación de los atacantes. La captura fue brutal, un torbellino de golpes y gritos que culminó con El Fantasma esposado en el suelo, su rostro una máscara de desafío humillado. Para el CJNG, este momento fue una puñalada al corazón, una derrota que resonaría en cada célula de su organización. Pero la victoria tuvo un costo. Muchos agentes no regresaron, sus sacrificios un testimonio del precio de la justicia. Cuando el sol salió sobre Iguala, la ciudad era un cadáver de su antiguo esplendor. Los edificios históricos, símbolos de la identidad local, yacían en ruinas, sus fachadas destrozadas por la furia de la guerra. Las calles, antaño vibrantes, estaban cubiertas de cristales rotos y escombros, un paisaje de desolación que reflejaba el alma herida de la ciudad. Los habitantes, emergiendo de sus refugios, miraban con una mezcla de alivio y temor. La captura de El Fantasma era una victoria sin precedentes, pero el CJNG, aunque decapitado, no estaba muerto. En las sombras, nuevas facciones ya comenzaban a reagruparse, lideradas por lugartenientes ansiosos por reclamar el trono vacío. Los documentos decomisados en la finca, que revelaban nombres de políticos y empresarios cómplices, seguían sin ser investigados a fondo, un recordatorio de que la corrupción seguía siendo el verdadero enemigo. Harfuch, parado entre los restos de la fortaleza, miraba el horizonte con una expresión indescifrable. El peso de la batalla lo había marcado, sus ojos cargados de un cansancio que no podía ocultarse. Había ganado una guerra, pero sabía que la paz era una ilusión. Los rumores de un nuevo líder emergiendo en las filas del cártel ya circulaban, un hombre conocido solo como El Cuervo, cuya brutalidad prometía superar a la de su predecesor. En las calles de Guerrero, el miedo no había desaparecido, solo había cambiado de forma. Los habitantes, atrapados en un ciclo interminable de violencia, sabían que la calma era temporal, un respiro antes de la próxima tormenta.
En los días que siguieron, las imágenes de la captura de El Fantasma dominaron los titulares nacionales e internacionales. Los medios, hambrientos de sensacionalismo, describían la operación como un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado. Pero los analistas más lúcidos advertían que la guerra estaba lejos de terminar. La red de complicidades que sostenía al CJNG seguía intacta, operando en los pasillos del poder donde las balas no llegaban. Harfuch, consciente de esto, juró continuar su cruzada, aunque el camino estuviera plagado de traiciones y sacrificios. Cada nombre en esos documentos era un nuevo objetivo, cada vínculo una batalla por librar. La noche en Iguala había sido un infierno, pero también un despertar. La ciudad, marcada por la cicataria en cicatrices de la violencia, se convirtió en un símbolo de resistencia y tragedia. Los agentes que sobrevivieron llevaban consigo el peso de los caídos, sus rostros grabados en la memoria como un recordatorio de lo que estaba en juego. El CJN, aunque debilitado, seguía siendo una hidra de 1000 cabezas, lista para regenerarse en el momento menos esperado. Y en algún lugar, en las profundidades de Guerrero, el cuervo observaba, planeando su ascenso con una paciencia que era más aterradora que cualquier explosión. La batalla por el alma de México continuaba, un choque de voluntades donde la victoria final seguía siendo un horizonte lejano, envuelto en sangre y sombras. Explosiones, disparos y un enfrentamiento épico sacuden Guamúchil. Omar García Harfuch lidera una operación audaz contra un convoy armado, desatando una batalla por el control de la plaza. ¿Qué grupo criminal está detrás? ¿Logrará Harfuch frenar la violencia? En las afueras de la ciudad, donde los caminos de tierra se perdían entre matorrales y barrancos, un convoy de camionetas negras avanzaba con un rugido sordo. Eran vehículos robustos, con blindaje improvisado que desafiaba cualquier embestida, cargados con hombres armados hasta los dientes. Sus rostros, ocultos bajo pasamontañas, reflejaban una determinación fría, casi inhumana. Este no era un grupo cualquiera. Eran los temidos Hombres del Sombrero, una facción del cártel de Sinaloa conocida por su brutalidad y su obsesión por el control territorial. Su objetivo era claro: reclamar la plaza de Guamúchil, un punto estratégico para el trasiego de sustancias ilícitas como el polvo blanco y el cannabis, y enviar un mensaje a sus rivales y al gobierno: nadie podía detenerlos. En el corazón de la ciudad, en un cuartel improvisado rodeado de barricadas y reflectores, Omar García Harfuch, el implacable titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ultimaba los detalles de una operación que había mantenido en secreto incluso para sus aliados más cercanos. Sus ojos, afilados como cuchillas, recorrían los mapas tácticos desplegados sobre una mesa metálica. La inteligencia había sido precisa. El convoy enemigo se acercaba, y no venía solo. Informes filtrados sugerían que contaban con el respaldo de figuras influyentes, nombres que resonaban en los pasillos del poder local y que ahora se tambaleaban al borde de la exposición. Harfuch, un hombre curtido por años de enfrentamientos y sobreviviente de un atentado que casi le cuesta la vida, sabía que esta no era solo una batalla contra criminales, era una guerra contra un sistema corroído, donde las líneas entre el bien y el mal se desdibujaban como sombras en la tormenta. El silencio de la mañana se rompió con el estruendo de los motores. Las camionetas del cártel irrumpieron en la carretera principal, levantando nubes de polvo que oscurecían el cielo. Los hombres del sombrero avanzaban con una arrogancia desafiante, sus armas brillando bajo la luz del sol naciente. Rifles de asalto de última generación, granadas de fragmentación y ametralladoras pesadas colgaban de sus hombros. Algunos llevaban chalecos tácticos repletos de cartuchos, mientras otros manipulaban dispositivos electrónicos que parecían coordinar sus movimientos con una precisión militar. En la retaguardia, un par de vehículos cargaban lanzacohetes, un armamento que no solo buscaba destruir, sino humillar a cualquiera que se atreviera a enfrentarlos. Su plan era tomar el control de la plaza en una sola maniobra, dejando tras de sí un rastro de caos y terror. Pero Harfuch estaba preparado.
Desde un puesto de mando elevado en una colina cercana, observaba el avance enemigo a través de monitores conectados a drones que surcaban el cielo. Sus unidades, un equipo de élite formado por veteranos de operaciones especiales y agentes entrenados en combate urbano, esperaban agazapados en puntos estratégicos. Cada hombre sabía lo que estaba en juego. Un error podía costar vidas, no solo de ellos, sino de los civiles atrapados en el fuego cruzado. La estrategia de Harfuch era simple pero letal: dejar que el convoy se adentrara en una trampa cuidadosamente orquestada, un embudo mortal donde no tendrían escapatoria. Mientras los vehículos enemigos cruzaban un puente angosto, el primer disparo resonó como un trueno, desatando una tormenta de violencia que transformaría Guamúchil en un campo de batalla. Las fuerzas federales, camufladas entre los arbustos y los riscos, abrieron fuego con una precisión quirúrgica. Las balas trazadoras iluminaban el aire, dibujando arcos de fuego que perforaban los blindajes de las camionetas. Los sicarios respondieron al instante, sus ametralladoras rugiendo con un estruendo que hacía temblar la tierra. El puente se convirtió en un cuello de botella donde los vehículos del cártel quedaron atrapados, incapaces de maniobrar. Explosiones de granadas sacudían el suelo, enviando fragmentos de metal y vidrio al aire. Uno de los lanzacohetes enemigos disparó, y un proyectil impactó contra un vehículo policial, envolviéndolo en una bola de fuego que iluminó la escena con un resplandor infernal. Los gritos de los heridos se mezclaban con el rugido de las armas, mientras el olor a pólvora y carne quemada impregnaba el ambiente. En medio del caos, Harfuch permanecía imperturbable, coordinando cada movimiento desde su puesto de mando. Sus órdenes, transmitidas a través de un sistema de comunicaciones encriptado, eran claras: avanzar sin piedad, pero proteger a los civiles a toda costa. Sin embargo, los hombres del sombrero no cedían. Algunos abandonaron sus vehículos y se replegaron hacia una gasolinera abandonada, usando los surtidores como cobertura. Desde allí, disparaban con una ferocidad desesperada, sus rostros desencajados por la rabia y el miedo. Uno de ellos, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba el rostro, gritaba órdenes mientras apuntaba un rifle de francotirador hacia las colinas, derribando a 2 agentes con disparos precisos. La escena era un espectáculo de horror: cuerpos desplomados sobre el asfalto, charcos de sangre que reflejaban las llamas, y un aire denso cargado de humo y desesperación. A medida que la confrontación se intensificaba, un giro inesperado añadió una capa de intriga al caos. Uno de los drones de Harfuch captó imágenes de un vehículo sospechoso que se alejaba a toda velocidad por una ruta secundaria. A diferencia de las camionetas blindadas, este era un sedán de lujo, con vidrios polarizados que ocultaban a sus ocupantes. La inteligencia sugirió que no se trataba de un simple refuerzo del cártel, sino de alguien con información crucial, quizás un traidor que buscaba escapar antes de que el escándalo estallara. Harfuch, intuyendo que este podía ser el hilo que desentrañara la red de corrupción que respaldaba a los hombres del sombrero, ordenó a un equipo de élite que lo interceptara. La persecución comenzó, un juego de gato y ratón que prometía revelar secretos capaces de sacudir los cimientos del poder en Sinaloa. El enfrentamiento en el puente alcanzó su clímax cuando un helicóptero de apoyo federal, un Black Hawk armado con ametralladoras de alta velocidad, descendió sobre la gasolinera. Las ráfagas de fuego desde el aire destrozaron las posiciones enemigas, obligando a los sicarios a dispersarse. Pero no sin costo. Un proyectil enemigo alcanzó el rotor del helicóptero, enviándolo en una caída en espiral que terminó en una explosión devastadora en un campo cercano. El impacto iluminó la noche, un recordatorio brutal de que, en esta guerra, nadie estaba a salvo. Mientras las llamas consumían los restos del helicóptero, Harfuch apretó los puños, consciente de que la victoria, si llegaba, sería amarga. La plaza de Guamúchil seguía en disputa, y los secretos que comenzaban a salir a la luz amenazaban con cambiar el rumbo de la batalla para siempre. La noche había caído sobre Guamúchil, pero la ciudad no encontraba reposo.
Las calles, ahora iluminadas por el resplandor de las sirenas y los focos de los vehículos de emergencia, eran un mosaico de caos y desolación. Los enfrentamientos en el puente habían dejado un saldo devastador. Decenas de cuerpos yacían esparcidos, algunos cubiertos por sábanas improvisadas, otros abandonados en posturas grotescas que parecían gritar el horror de sus últimos momentos. Los civiles, atrapados en sus hogares, escuchaban con terror los ecos lejanos de disparos esporádicos, mientras los rumores corrían como pólvora. Los hombres del sombrero no se habían rendido, se habían replegado, reagrupándose en las sombras para lanzar un contraataque que prometía ser aún más brutal. Omar García Harfuch, ahora en un nuevo cuartel móvil establecido en las afueras de la ciudad, analizaba las imágenes captadas por los drones. Su rostro, iluminado por la luz azulada de los monitores, reflejaba una mezcla de determinación y cansancio. La persecución del sedán de lujo había dado frutos. El vehículo fue interceptado en un camino rural, pero sus ocupantes, 2 hombres con documentos falsos y un maletín lleno de discos duros, se negaron a hablar. Sin embargo, los datos preliminares eran inquietantes. Los discos contenían grabaciones de reuniones secretas, nombres de funcionarios locales y transferencias bancarias a cuentas offshore. Todo apuntaba a una red de complicidad que iba más allá de Sinaloa, una telaraña que conectaba a políticos, empresarios y líderes criminales en un pacto de sangre y ambición. Mientras Harfuch y su equipo descifraban los archivos, los hombres del sombrero preparaban su próximo movimiento. En un rancho fortificado a las afueras de Guamúchil, oculto entre cañaverales y vigilado por francotiradores, un hombre conocido solo como El Cuervo lideraba la resistencia. Alto, con ojos que parecían perforar el alma, El Cuervo era una figura enigmática, un estratega que combinaba la crueldad de un señor de la guerra con la astucia de un ajedrecista. Bajo su mando, los sicarios se rearmaban, cargando nuevos cargamentos de armas pesadas traídas desde la frontera. Entre ellas había dispositivos improvisados, explosivos caseros diseñados para sembrar el pánico y humillar a las fuerzas federales. El Cuervo no solo quería la plaza, quería que el nombre de los hombres del sombrero resonara como un grito de terror en todo México. El contraataque comenzó al amanecer, cuando la ciudad aún lamía sus heridas. Una serie de explosiones coordinadas sacudió los puntos clave de Guamúchil, una comisaría, un mercado local y un puente secundario que conectaba la ciudad con la autopista. Las detonaciones, causadas por artefactos ocultos en vehículos abandonados, enviaron columnas de humo al cielo, mientras los fragmentos de metal y vidrio llovían sobre los transeúntes. Los civiles corrían despavoridos, algunos cayendo bajo el peso de la desesperación, sus rostros marcados por el miedo y la humillación de sentirse indefensos. Los hombres del sombrero, aprovechando el caos, irrumpieron en el centro de la ciudad, sus camionetas rugiendo como bestias desatadas. Esta vez, no solo disparaban contra las fuerzas de seguridad, atacaban símbolos de autoridad, incendiando patrullas y dejando mensajes escritos con sangre en las paredes. «Esta plaza es nuestra». Harfuch, alertado por las explosiones, movilizó a sus unidades con una rapidez que desafiaba la fatiga. Sus hombres, aunque agotados por la batalla anterior, respondieron con una disciplina férrea. Los enfrentamientos estallaron en múltiples frentes, convirtiendo las calles de Guamúchil en un laberinto de fuego y acero. En la plaza principal, los sicarios instalaron barricadas improvisadas, usando autos volcados y muebles robados de las casas cercanas. Desde allí, disparaban con ametralladoras pesadas, sus balas perforando fachadas y destrozando ventanas. Los agentes federales, armados con rifles de asalto y protegidos por chalecos antibalas, avanzaban metro a metro, usando granadas de humo para desorientar al enemigo. El aire se volvió irrespirable, cargado de polvo, cenizas y el hedor metálico de la sangre. En un momento de máxima tensión, un grupo de sicarios capturó a 3 policías locales,
arrastrándolos hasta el centro de la plaza. Allí, frente a una multitud aterrorizada, los humillaron, obligándolos a arrodillarse mientras les arrancaban las insignias y les escupían en el rostro. El cuervo, observando desde un edificio cercano, ordenó que la escena fuera grabada y difundida en redes sociales. Un mensaje brutal para desmoralizar a las fuerzas de Harfuch. Pero el plan tuvo un efecto inesperado. En lugar de rendirse, los agentes federales redoblaron sus esfuerzos, lanzando un asalto coordinado contra la plaza. Los disparos resonaban como un tambor de guerra, mientras las granadas estallaban, enviando escombros al aire. Uno de los sicarios, alcanzado por un disparo de francotirador, cayó desde un tejado, su cuerpo estrellándose contra el pavimento con un sonido que heló la sangre de quienes lo presenciaron. En medio del caos, Harfuch recibió una llamada que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Uno de los discos duros había sido descifrado, y las grabaciones revelaban algo más que simples negociaciones. Había pruebas de un plan para desestabilizar no solo Guamúchil, sino todo Sinaloa, orquestado por una alianza entre los hombres del sombrero y un grupo de élite conocido como Los Fantasmas. Esta organización, supuestamente disuelta años atrás, había resurgido en las sombras, infiltrándose en las instituciones y manipulando los hilos del poder. Los fantasmas no eran simples criminales. Eran una red de exmilitares y agentes renegados que operaban con una precisión casi sobrenatural. La revelación añadió una nueva capa de intriga. ¿Quién estaba realmente detrás del ataque a Guamúchil? ¿Era el cuervo un peón en un juego mucho mayor? El enfrentamiento en la plaza terminó con una victoria parcial para las fuerzas federales, que lograron liberar a los policías capturados y recuperar el control del centro. Pero la ciudad seguía bajo amenaza, y los hombres del sombrero, aunque debilitados, no mostraban signos de rendición. Harfuch, consciente de que la verdadera batalla se libraba en las sombras, ordenó intensificar la búsqueda de los fantasmas. Mientras las patrullas recorrían las calles destrozadas, un nuevo video comenzó a circular en línea, mostrando a un hombre encapuchado que prometía hacer llover fuego sobre Guamúchil. La voz, distorsionada pero cargada de veneno, parecía dirigida no solo a Harfuch, sino a toda la nación. La guerra por la plaza estaba lejos de terminar, y los secretos que comenzaban a desentrañarse amenazaban con sumir a México en un abismo de traición y violencia. Las calles de Guamúchil se habían convertido en un cementerio de esperanzas, donde los escombros y las manchas de sangre contaban una historia de furia y desesperación. La ciudad, una vez vibrante, ahora parecía un escenario de pesadilla, con edificios perforados por balas y plazas convertidas en campos de batalla. Los enfrentamientos continuaban, pero ahora con una intensidad diferente, como si ambos bandos supieran que la verdadera guerra no se libraba solo con armas, sino con información, traiciones y máscaras que ocultaban las verdaderas intenciones de los jugadores. Omar García Harfuch, agotado pero inflexible, dirigía sus operaciones desde un búnker subterráneo, un refugio secreto que había sido preparado para resistir cualquier ataque. Sus hombres, marcados por las heridas y la fatiga, seguían sus órdenes con una lealtad inquebrantable, conscientes de que el hombre al mando no solo luchaba por la plaza, sino por la redención de un sistema podrido hasta la médula. En las afueras, los hombres del sombrero, liderados por el cuervo, habían cambiado de táctica. Ya no buscaban confrontaciones abiertas, ahora operaban como espectros, atacando desde las sombras y desapareciendo antes de que las fuerzas federales pudieran reaccionar. Sus incursiones eran precisas y crueles: emboscadas en caminos rurales, sabotajes a infraestructuras clave y secuestros de figuras locales que servían como informantes del gobierno. En uno de estos ataques, un convoy de suministros médicos fue interceptado, y los conductores, humillados frente a cámaras, fueron obligados a confesar lealtades falsas antes de ser abandonados en el desierto, con sus uniformes rasgados y sus rostros marcados por la vergüenza. Estas tácticas no solo buscaban debilitar a Harfuch,
sino sembrar el terror en la población, haciéndoles creer que nadie, ni siquiera el gobierno, podía protegerlos. Harfuch, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. Sus equipos de inteligencia, trabajando día y noche, habían identificado un patrón en los ataques del cártel. Cada operación parecía estar coordinada por una señal encriptada que emanaba desde un punto en las montañas cercanas, un lugar conocido como el Nido del Cuervo. Este refugio, según los informes, era una fortaleza natural, rodeada de acantilados y protegida por trampas explosivas. Harfuch sabía que un asalto directo sería suicida, pero también que neutralizar a el Cuervo era la clave para desmantelar la resistencia del cártel. Con este objetivo en mente, formó un equipo de élite, compuesto por francotiradores, expertos en explosivos y agentes encubiertos que habían infiltrado las filas enemigas. La misión, bautizada como Operación Sombra, era un riesgo calculado que podía cambiar el rumbo de la guerra. Mientras los preparativos avanzaban, un nuevo escándalo sacudió a la nación. Las grabaciones de los discos duros, ahora parcialmente filtradas a la prensa, revelaron nombres que nadie esperaba. Entre ellos estaba un prominente senador, conocido por sus discursos contra el crimen organizado, cuyas conversaciones grabadas lo mostraban negociando con un emisario de los fantasmas. Las imágenes, granuladas pero inconfundibles, lo captaban aceptando maletines llenos de efectivo a cambio de protección para las operaciones del cártel. La revelación desató una tormenta en las redes sociales, con ciudadanos exigiendo justicia y políticos rivales aprovechando el caos para señalarse mutuamente. Pero lo más inquietante era la mención de un proyecto llamado Eclipse, un plan para desestabilizar regiones clave de México mediante ataques coordinados que simularan una guerra civil. Guamúchil, al parecer, era solo el comienzo. La Operación Sombra comenzó bajo un cielo sin luna, con el equipo de Harfuch avanzando sigilosamente hacia el Nido del Cuervo. Los agentes, equipados con visores nocturnos y armas silenciadas, se movían como fantasmas entre los riscos, evitando trampas y patrullas enemigas. El silencio era opresivo, roto solo por el crujido de las ramas y el ulular de un búho lejano. Pero cuando estaban a pocos metros de la fortaleza, una explosión iluminó la noche, seguida por una lluvia de disparos. Alguien había traicionado la misión. Los sicarios, alertados, salieron de sus escondites, sus armas escupiendo fuego mientras gritaban insultos y promesas de venganza. El equipo de Harfuch, atrapado en una emboscada, respondió con una ferocidad desesperada, pero el terreno, lleno de trampas y posiciones elevadas, favorecía al enemigo. El combate fue brutal. Los agentes federales, superados en número, luchaban cuerpo a cuerpo en algunos puntos, sus cuchillos destellando en la oscuridad mientras derribaban a los sicarios. Uno de los francotiradores, apostado en una cresta, eliminaba enemigos con disparos precisos, pero fue alcanzado por una granada que lo lanzó al vacío, su cuerpo desapareciendo en la penumbra. El Cuervo, desde lo alto de la fortaleza, observaba la carnicería con una sonrisa fría, como si disfrutara del espectáculo. En un acto de humillación, ordenó que los cuerpos de los agentes caídos fueran exhibidos en la entrada del nido, un mensaje macabro para Harfuch y sus hombres. Pero el equipo de élite no se rindió. Usando explosivos improvisados, lograron abrir una brecha en las defensas, permitiendo que un pequeño grupo se infiltrara en la fortaleza. Dentro, descubrieron algo que nadie esperaba: un centro de operaciones equipado con tecnología de punta, monitores que mostraban imágenes en tiempo real de Guamúchil y documentos que detallaban los movimientos de los fantasmas. Pero no había tiempo para analizarlos. El Cuervo, anticipando la incursión, activó un mecanismo de autodestrucción, llenando los pasillos de gas venenoso. Los agentes, tosiendo y luchando por respirar, lograron escapar con algunos documentos, pero no sin pérdidas. La fortaleza explotó en una bola de fuego que iluminó las montañas, un espectáculo que se vio desde kilómetros de distancia. El Cuervo, sin embargo, había desaparecido,
dejando tras de sí un rastro de preguntas y un mensaje grabado que prometía un infierno aún mayor. De vuelta en Guamúchil, Harfuch recibió los documentos rescatados que confirmaban lo peor. Los fantasmas no solo estaban activos, sino que tenían agentes infiltrados en las propias filas federales. La traición, como una serpiente, se había enroscado en el corazón de la operación. Mientras las sirenas seguían sonando en la ciudad y los enfrentamientos esporádicos continuaban, Harfuch supo que la verdadera batalla estaba apenas comenzando. La plaza de Guamúchil, bañada en sangre y traición, era ahora el epicentro de un juego mortal, donde las máscaras caían, pero los verdaderos rostros seguían ocultos. Las calles estaban desiertas, salvo por los vehículos militares que patrullaban con un zumbido constante, y los civiles que, en un acto de desafío o desesperación, comenzaban a limpiar los escombros. Los enfrentamientos habían disminuido, pero la tensión era palpable. Un silencio cargado de promesas de caos. Omar García Harfuch, ahora operando desde un cuartel reforzado en el centro de la ciudad, analizaba los documentos rescatados del Nido del Cuervo. Cada página era una revelación, un mapa de traiciones que conectaba a los hombres del sombrero con una red de poder que alcanzaba los niveles más altos del gobierno y la iniciativa privada. Pero lo que más lo inquietaba era la mención de Eclipse, un plan que parecía diseñado para sumir a México en un estado de anarquía controlada. En las montañas, el Cuervo y sus hombres se habían reagrupado en un nuevo escondite, un complejo subterráneo excavado en la roca viva. Allí, rodeado de monitores y armas de última generación, el líder del cártel planeaba su próximo movimiento. Su rostro, iluminado por la luz fría de las pantallas, mostraba una calma perturbadora, como si la derrota en el Nido del Cuervo hubiera sido parte de un plan mayor. Los hombres del sombrero, aunque golpeados, seguían siendo una fuerza formidable, y el Cuervo sabía que la clave para recuperar la plaza estaba en explotar las divisiones internas del gobierno. Sus espías, infiltrados en las instituciones, le proporcionaban información en tiempo real, mientras los fantasmas, operando desde las sombras, orquestaban un nuevo ataque que prometía ser devastador. El siguiente golpe llegó sin previo aviso. En la medianoche, una serie de explosiones sacudió los suburbios de Guamúchil, destruyendo almacenes, líneas eléctricas y un hospital de campaña que atendía a los heridos de los enfrentamientos anteriores. Las detonaciones, causadas por drones armados con explosivos, fueron acompañadas por un mensaje difundido a través de radios piratas: nadie está a salvo. Los civiles, ya al borde del colapso, se amontonaban en refugios improvisados, mientras los equipos de emergencia luchaban contra el fuego y el caos. Los hombres del sombrero, aprovechando la confusión, lanzaron un asalto contra una base militar en las afueras, usando tácticas de guerrilla que desconcertaron a los defensores. Los sicarios, vestidos con uniformes robados de la Guardia Nacional, se infiltraron en la base, humillando a los soldados al desarmarlos y obligarlos a desfilar frente a cámaras antes de replegarse. Harfuch, alertado por el ataque, movilizó a sus fuerzas, pero la velocidad y la coordinación del enemigo lo tomaron por sorpresa. Los drones, una tecnología que los hombres del sombrero habían perfeccionado con la ayuda de los fantasmas, eran casi imposibles de rastrear, y sus explosiones sembraban el pánico en cada rincón de la ciudad. En un momento de desesperación, Harfuch ordenó el uso de inhibidores de señales para neutralizar los drones, pero el daño ya estaba hecho. La base militar, aunque recuperada, estaba en ruinas, y los videos de los soldados humillados circulaban en línea, alimentando la narrativa de que el gobierno estaba perdiendo el control. La prensa, ahora en un frenesí, exigía respuestas, mientras los nombres revelados en los discos duros comenzaban a aparecer en titulares. Un gobernador interino, un magnate de la construcción y un ex jefe de policía, todos vinculados a los fantasmas. En medio de la crisis, Harfuch recibió un informe que lo dejó helado. Uno de sus hombres de confianza, un agente que había estado a su lado desde los días en la Ciudad de México,
había sido visto en una reunión clandestina con un emisario de El Cuervo. Las pruebas eran circunstanciales, pero suficientes para sembrar la duda. Harfuch, consciente de que la traición podía venir de cualquier lado, ordenó una investigación interna, pero no sin un costo emocional. La idea de que alguien en su círculo íntimo pudiera estar trabajando para el enemigo era un golpe que no había anticipado. Mientras tanto, los enfrentamientos continuaban, ahora en los barrios periféricos, donde los sicarios usaban a los civiles como escudos, obligándolos a marchar frente a sus posiciones para disuadir los ataques federales.